para contarnos, por lo menos dentro del contexto económico argentino y las dificultades que deberá afrontar la sociedad luego de esta intervención que le hiciera el FMI al gobierno de Javier Milei. Son palabras de Cristian Desideri, a quien tengo aquí en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigo? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto verla después de tanto Ay, tiempo. es cierto, Placer poder mucho que no nos conversar, vemos. ¿no? ¿Eh? Mucho que no nos vemos, así es. Cierto, cierto. Bueno, vamos a hablar necesitamos hablar de economía. Hoy tuve una reunión justamente, después le voy a hacer algunas consultas porque yo sé que el tema económico le interesa muchísimo y de eso vamos a hablar. Tuve una reunión, un Zoom de una hora casi con alguien que está en la bolsa y que recomienda inversiones y demás. Después le voy a hacer algunas consultas al respecto porque está cambiando todo en nuestro país, ¿no? Sí, no solamente en nuestro país, sino En creo el que mundo. desde la asunción de Donald Trump el 20 de enero Ujú. hay un cambio muy acentuado Así en es. situaciones que se creían que eran estables y que vino Trump y está alterándolo todo, ¿no? Fundamentalmente lo que es la guerra comercial, la guerra de aranceles, y eso repercute a países no solamente centrales, sino también a países que están más en la periferia, pero que naturalmente tienen un comercio exterior con Estados Unidos y que naturalmente este cambio de reglas hace de que aquellos países que se encontraban bien parados lo puedan sortear por el momento algo mejor, no digo que estén exentos, pero que a otros países como el nuestro que nos encuentra con una debilidad estructural después de casi 10 años de que la economía argentina no crece y del último año fundamentalmente de la gestión del presidente Milei, que ha hecho un ajuste muy grande, y ese ajuste muy grande no solamente es un enunciado, sino lo vemos desde el punto de vista de lo que son las inversiones en infraestructuras, que no las hay, lo que significa la transferencia a las provincias de recursos, etcétera, etcétera, y naturalmente eso de producir un apriete fiscal ha traído un apriete en el sector privado también, sin lugar a duda, que lo vemos todos, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros seguramente se ha achicado mucho en este último tiempo, o se ha reducido en un sinnúmero de opciones que a lo mejor solía hacer cuando estaba más holgado, pero que naturalmente, bueno, debo decir de que ese ajuste, después de que el gobierno de Milei dijera de que éramos los más exitosos del mundo, de que iban a copiar el modelo económico del resto del mundo de lo que estábamos haciendo, terminamos en el Fondo Monetario Internacional como una de las tantas veces en la historia argentina. No éramos los genios del campeonato mundial y mucho menos de recibir el premio Nobel, ¿no? Tuvimos que ir al Fondo Monetario porque naturalmente la situación se había puesto en las últimas semanas de un deterioro de pérdidas de reservas, porque el modelo de Milei no acumula reservas en el Banco Central, y naturalmente el deterioro de la actividad económica en general, que durante muchos meses, entre el anhelo de la esperanza de que todo iba a mejorar y ahorros que pudieran haber tenido las empresas, respaldo, o los particulares, ahora nos encontramos de que esta situación ya no es la misma, ¿no? Porque ya no hay ni ahorros y la esperanza va reduciéndose, porque es el mismo modelo económico de la década de finales de los 70, con condimento de los 90 o del 2001, 2000-2001, o de lo que fue la última gestión de Macri. No hay nada nuevo bajo el sol. Lamento ser un agorero, pero trato de ser muy profesional en lo que digo, en lo que hago y en lo que escribimos. Y Nora, nosotros al principio del año pasado, cuando estuvimos en una nota ahí en el estudio, recuerdo haber dicho de que eso, que comenzaba el plan de Milei, no era un plan económico ni un programa económico, sino era un plan de negocio, ¿no? Y el plan de negocio era desguazar el Estado, privatizar todo lo que se pueda, desregular, y cuando digo desregular, digo los servicios a merced de los costos que se le dé la gana, porque no hay Estado que arbitre, y naturalmente privatizaciones, ¿no? De hecho hay 28 empresas del Estado que están en la nómina, que nuevamente el Fondo Monetario, con este salvataje que le hizo día pasado, le pide celeridad, acelerar la privatización de empresas que en muchos casos son estratégicas para el desarrollo del país, para generar una palabra que está en desuso, ¿no? Que es la soberanía nacional, ¿no? La soberanía tecnológica nacional.
Bueno, evidentemente hay una sociedad que está confundida, aturdida, cansada y frustrada después de muchos años de no crecer económicamente y que busca en estos nuevos magos 4.0 que tienen las redes, digamos, nuevas recetas, pero que de nuevas no tienen nada y que peor aún, los efectos los conocemos ya. Claro, lo que pasa es que hay una realidad, ¿no? La gestión anterior, al hacer este desgobierno, digamos, hizo que la gente se agarrara del primero que aparecía, de este outsider que realmente, bueno, no nos está favoreciendo mucho, y lo de la casta ha quedado en el olvido. Ya la casta no se la menciona más tampoco, ¿no? Que tampoco sería la solución, ¿no? Con bajarlos, yo soy consciente de que tampoco, que eso es una porción de todo lo que significa el presupuesto para un país. Estos días salió una pregunta, estos días también, yo creo que fue ayer, ya me confundo con los días, con tanto informe económico, ¿no? Porque todos nos convertimos en economistas en Argentina, a diferencia de otros países que la gente no mira las noticias económicas como nosotros. Pero le quería preguntar, porque también vino un representante del norte diciendo que si Argentina tenía alguna debacle, si pasaba algo, había un crédito disponible para Argentina. A mí me sorprendió muchísimo eso. ¿Qué piensa usted al respecto? La verdad que no me ha sorprendido, Nora. No me ha sorprendido porque como este es un plan de negocios, claro, necesitan que Milei, en carácter de CEO, de gerente, le pueda terminar de cerrar este proceso. claro. Y si en el mientras hay turbulencias internacionales o dificultades Exacto. internas, te vamos a ayudar, le dice, porque lo que necesitamos es terminar de resetear la economía argentina. Y eso implica no solamente la economía, sino la sociedad en su conjunto. Claro. Cuando en el pasado el ministro Caputo, Luis Caputo, dijo que él aspiraba a que después de todo este proceso de modernización, la Argentina fuera un país similar a lo que puede ser Perú, con todo respeto a nuestros hermanos peruanos, por la historia y por el respaldo político que Perú presentó hacia la Argentina en 1982 en la Guerra de Malvinas, que fue el primer país que nos apoyó, vale la historia recordar. Así que el afecto hacia el pueblo peruano, no estamos hablando del pueblo peruano, sino estamos hablando del management y de la gestión de gobierno que tiene el Perú. Es básicamente una sociedad dual, que es una sociedad dual aproximadamente un 20% de la sociedad con un alto nivel adquisitivo y el otro 80% arreglátela como puedas, ¿no? Y cuando lo escuché a Caputo, digo, este hombre lo que está diciendo es muy serio. No hay que minimizarlo, no hay que restarle importancia, ni cuando habla Caputo, ni cuando habla el presidente del Banco Central Bausili, ni cuando habla el secretario de Finanzas Kirchner, porque son los mismos que endeudaron en la gestión de Macri, con una deuda récord. Entonces, vuelven a terminar ese proceso que naturalmente se coartó porque Macri, entre otras cosas, tuvo una enorme dificultad en lo político para terminarlo, pero ahora se lo está haciendo Milei, con los mismos del equipo que había dejado Macri. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, 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 no, sí, no hay sí, nada sí. nuevo bajo el sol. Y ahora su pregunta es, ¿lo van a seguir apoyando? Yo me temo que lo van a seguir apoyando porque hay que terminar de formatear la economía argentina, entre otras cosas porque Argentina, piensan muchos en los países, digamos, que hoy son nuestros acreedores, no puede tener un alto nivel de vida en su sociedad, no puede tener clase media, no puede tener industria nacional, no puede tener ciencia y tecnología autónoma. Entonces van en eso, van a cerrar todos los presupuestos para poder, naturalmente, amputar todo ese desarrollo que tantos años a la Argentina, a la sociedad argentina, le ha costado y que estamos enorgullecidos porque, entre otras cosas, es un país que pudo generar un desarrollo tecnológico, una clase media, una clase cultural muy, muy importante y, entre otras cosas, la posibilidad de tener 5 premios Nobel. Hay pocos países en el mundo que pudieron generar 5 premios Nobel de la educación pública. La Argentina lo pudo hacer en los últimos 70 años. Bueno, van contra eso. Hoy asume el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Para la gente es algo muy alejado de su Sí, actividad. Básicamente, Argentina es uno de los países
de los 8 países en el mundo que puede diseñar, que puede construir y que puede instalar centrales nucleares. La Argentina. Y lo que va, en el caso del nuevo presidente que asume hoy, es básicamente que Argentina no tiene que tener desarrollo tecnológico en la industria atómica, y entonces obviamente eso no hace más que darme una desesperanza, ¿no? Porque sin desarrollo no hay posibilidad de mejora de vida, y naturalmente nosotros aspiramos desde siempre, desde el Foro de Reflexión, la entidad que coordino desde el año 1998, aspiramos a una sociedad cohesionada, a una sociedad con oportunidades, a un país que pueda tener industrias, porque sabemos que la industria es el gran motor para el desarrollo económico, científico y tecnológico del país. Bueno, esta gente, Milei, el dispositivo que lo respalda no quiere eso. Me parece que todavía la sociedad en parte no termina de visualizar qué es lo que está en disputa y las consecuencias que eso nos va a generar, porque entre otras cosas, cuando uno ve productos alimenticios que se traen de Marruecos, de Tailandia y de otros países, dice Argentina, país productor de alimentos y tenemos que traer alimentos del exterior, bueno, está claro de que el atraso cambiario hace de que mejore las importaciones con dólares prestados, pero naturalmente destruya todo el tejido productivo, las industrias nacional, ¿no? En este caso que produce alimentos, pero podríamos dar otros tantos ejemplos. Claro. Va una última, porque sé que usted ingeniero se tiene, vamos a poner en el graph ingeniero, Cristian Desideri, sabemos que se va a dar clases en la universidad. Una última, hay un festejo de Milei por esta medida que tomaron los supermercadistas de no aceptar el aumento de precios que venían de los proveedores. ¿Qué opina al respecto? Que la historia siempre enseña, Nora, y en otras veces ha pasado exactamente igual, que son victorias pírricas, pero que después, tarde o temprano, se impone la realidad de los formadores de la economía. Exactamente. Entonces, esto ha pasado a otros gobiernos, podríamos decir, de los 70, de los 80, de los 90. Hay una idea de no ver el pasado, porque como estamos en una sociedad posmoderna, y la sociedad posmoderna implica no recordar el pasado, que ya es algo viejo, vetusto, claro. No pensar en el futuro, qué sé yo que va a venir, vivamos el pleno presente intensamente. Entonces, cuando uno dice, mirá que no hay nada nuevo bajo el sol, que esto ya pasó en reiteradas oportunidades, te dicen, no, siempre hablando del pasado, déjame, esta vez va a ser distinto. Como dice Milei, yo nunca pensé en estos días que un presidente, que obviamente es un presidente que le falta fuste para realmente ser un primer mandatario, que tiene legitimidad democrática, pero una persona que todo el día insulta a través de las redes no merece un respeto, ¿no? Es decir, uno le tiene respeto de la investidura, pero hablo de la persona en sí, pero voy a ser cauteloso y respetuoso de la investidura del presidente de la República, que festejara con el ministro de Economía y con el resto del equipo económico de que nos estábamos endeudando nuevamente 20.000 millones de dólares y festejaban en una selfie como que hubiera sido un partido de fútbol o que hubiéramos ganado el campeonato mundial. Yo nunca he visto, mire que en la Argentina uno está curado de espanto, sí, con cosas, ¿no? Pero la verdad que se festeje que vamos a estar más endeudados, que vamos a tener más limitaciones en cuanto a la autonomía de la política económica, y que se festeje y que la sociedad mire distante e indulgentemente, la verdad que es una nueva situación que no la habíamos atravesado, y que lamentablemente, bueno, la estamos atravesando porque se vanaglorian al decir el Fondo Monetario nos apoya, pero es plata que hay que pagarla y hay que generar esos dólares. Y el tema de la discusión es cómo, en qué condiciones, en qué porcentaje se va desde el presupuesto público a direccionar para pago de intereses y amortizaciones, o pago para educación, para salud, para Cancillería, para defensa, para todas las responsabilidades que tiene un Estado hacia la sociedad, ¿no? Bueno, esas discusiones hoy están muy alejadas, no se quieren plantear, no tienen rating, y por supuesto que como no tienen rating, yo vivo el presente intenso, estamos en la posmodernidad líquida, no me hables del futuro, qué sé yo qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y creo que es eso lo que, entre otras cosas, nos va a dejar los próximos años la gestión de Milei, ¿no? Una improvisación total, una desorientación en cuanto a generar mucho caos para que la gente esté aturdida, y claramente algo que tienen falencias los partidos políticos, de no generar equipos de trabajo, de llegar al gobierno sin saber cómo se maneja el Estado.
Y entonces el Estado argentino, que es un Estado muy complejo para gestionar, naturalmente la toman arribistas, y ladronzuelos de ocasión que vienen a hacer negocios, ¿no? Bueno, en eso estamos, y seguramente cuando los próximos años se analice, en algún momento terminará la gestión democrática de este gobierno, bueno, se analizará seguramente todas estas sombras que me parece que más que para autoflagelarnos, nos tiene que servir para aprender y para poder generar cuadros técnicos en el Estado que tengan buena reputación, que sean bien pagos y que puedan gestionar, para una palabra también, Nora, que está en desuso, para generar condiciones para el bienestar general. Eso son palabras que están anticuadas, no están en MasterChef, no están en las selfies del día, ni en el Twitter, sino son convicciones y son naturalmente análisis que la sociedad en algún momento lo va a tener que hacer, porque todo esto no va a salir gratuito, porque lamentablemente, y para finalizar, vamos a ir a un mayor nivel de deterioro en lo social, porque el poder adquisitivo, fíjese las paritarias, aquellos que pueden tener negociación de paritaria, estamos en negociaciones porque el gobierno lo homologa. Son tan liberales, pero eso no lo dejan al azar, ¿no? Y lo frenan, entre otras cosas, bueno, al 1%, al 2%, esas son las paritarias que se están planteando, ¿no? El salario pulverizado, y eso le quita poder adquisitivo a que la sociedad pueda generar una dinámica de consumo, y la economía argentina, para finalizar, el 85% de todo lo que produce de bienes y servicios va hacia el mercado interno. Si la gente, dicho en términos prácticos, no tiene dinero, ¿qué dinamización de mercado interno? ¿Cómo lo vas a reactivar? Ahora, esto para el cierre, ¿no? Acá es cierto que la sociedad está castigada y no le podemos pedir, está castigada, está cansada, ¿no? Justamente de tanto desgaste, como valga la redundancia. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado, más allá de las noticias que no son tan agradables, por cierto. Pero bueno, seguiremos a ver si podemos tener una apertura, ¿no? Si la realidad nos va tan bien. Acá lo cierto es que no hay oposición que se una y que armen equipos de trabajo como para también implementar soluciones, ¿no? Gracias Nora por darme este espacio, y yo creo que es importante, aún aunque uno esté navegando contra la corriente, mantener la coherencia. Yo sé que la coherencia hoy no garpa, como dicen los chicos, ¿no? Pero no. Como estos programas se graban, en los próximos meses o en el próximo año seguramente va a respaldar lo que estamos diciendo profesionalmente y seriamente, porque analizamos datos duros en el transcurso del tiempo, y naturalmente por eso tenemos estos argumentos, ¿no? Con seriedad profesional, sin que esto parezca una cuestión de que queremos transmitir noticias malas. No, por supuesto. Pero naturalmente no ser agorero, pero tampoco ser mago, porque la magia se va a pagar, digamos. Muchas gracias, ingeniero, que tenga el resto de la jornada. Buenas tardes, saludos al equipo y a los oyentes. Gracias por la llamada.